A medida que hablamos con los panelistas en los cortes también, van surgiendo un montón de aristas del problema. Obviamente, como siempre decimos, no alcanza un programa de televisión de 1 hora para esto. Pero nosotros tratamos de organizarlo en distintos informes, en distintos aspectos, y uno de ellos, sin dudas, es los recursos que tiene el Estado para luchar contra el narcotráfico, y por otra parte, lo que mencionaba hace un ratito el diputado Peralta, este mensaje hipócrita de decir, luchamos contra el narcotráfico, encaramos un combate contra el narcotráfico, y por otra parte, recién hace pocos días fue aprobada una ley que castiga el lavado de dinero. ¿Cómo se pelea en Argentina contra el narcotráfico? Duras son las críticas que salen desde adentro mismo de la justicia y de las fuerzas que deben trabajar contra el narcotráfico en la ciudad y la provincia. Hace apenas unos días, el fiscal general Claudio Palacín envió una nota a los jefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal de la región, pidiéndoles mejorar los resultados de las tareas de investigación. Dijo que hoy no alcanzan un grado de eficacia aceptable y razonable. Es más, evaluó el combate contra los narcos como un simulacro. Esa evaluación desdibujó el logro del año pasado de la provincia, que desbarató 6 cocinas de cocaína y registró el mayor secuestro de la historia santafesina. La dirección hoy por hoy, gracias al apoyo del superior gobierno de la provincia y la jefatura de policía, cuenta con todos los elementos necesarios para combatir este flagelo. Tampoco dejó bien parados a los investigadores las palabras del narcotraficante Jorge Halford, quien el mes pasado, ante el Tribunal Federal que lo juzgaba, dijo que en Rosario nadie vende droga sin permiso de drogas peligrosas. La denuncia no fue novedosa. Ya en 2007, la magistrada Laura Cosidoy había dicho que el jefe de la repartición, Aldo Monzón, recorría personalmente los boliches para recaudar. ¿Se está combatiendo el narcotráfico en la región? ¿Cómo? ¿Cómo se da la pelea en nuestros países como Ecuador y Colombia? Bueno, doctora Cosidoy, usted ha sido muy crítica en muchas oportunidades acerca, sobre todo, de cómo estaba integrada la brigada antinarcóticos. Es decir, usted señaló puntualmente cuestiones que tenían que ver con los radares. Es decir, ¿cómo cree que está esa situación en la provincia de Santa Fe? ¿Ha cambiado o sigue siendo deficiente la estructura para el combate? Sigue siendo absolutamente deficiente, sigue siendo absolutamente hipócrita decir que encaramos una lucha contra el narcotráfico, cuando lo que acabo de escuchar el fiscal federal le ha pedido a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, que realmente, Matilde, son inexistentes y muchas veces frustrantes y como con vergüenza ajena uno se enfrenta a esas investigaciones en un juicio oral. Creo que hay fetichismo alrededor de lo de la droga, pero que se está desatendiendo el problema. No hay no queremos llamarlo lucha, enfrentarnos a lo que es el negocio del narcotráfico. Es cierto que va a haber la ley ahora para castigar el lavado de dinero. Yo no conozco ninguna repartición que pueda ofrecer personal para que se pueda investigar el recorrido del dinero en determinados casos, la posibilidad de tenerlo en una causa. Ahora, doctora, usted tenía, había policías, en los que usted manifestó confianza y respaldo, incluso público. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No quedan agentes de ese tenor, en cuanto a trabajo, eficiencia, resultados? Hay un grupo muy pequeño de gente en la que yo puedo decir sí confío y están haciendo las cosas bien, pero hace mucho tiempo que denuncio que hay que mirar para el costado para no saber dónde se vende droga. Hace mucho tiempo que denuncio que la gente se vale de denuncias anónimas, como decía la doctora Bruera, porque tiene temor de enfrentarse a la policía, porque no sabe si denuncia a alguien, justamente va a la cueva de Alibaba a denunciar a un ladrón. Que hay que hacer mucho más transparente esto, que hay que hacerlo mucho menos hipócrita, que el Estado está absolutamente en falta, y hablo de los 3 poderes, porque el legislativo habla de crear leyes cuando no tiene una infraestructura para poder ponerlas en ejercicio.
las investigaciones que llegan a los juzgados federales, si fueron investigaciones, es hasta ahí, porque no se sigue investigando una cosa más. Es cierto que no se sabe ni el antes ni el después, porque no se hace prevención, fundamentalmente porque las familias están desgarradas, porque no tienen dónde rehabilitar a un familiar. Para nosotros queremos aclarar que fue imposible traer a algún funcionario del Estado provincial en el día de hoy para debatir sobre este tema. Lo hemos intentado, pero lamentablemente no pudimos hacerlo, no ha podido venir ninguno de los funcionarios del Estado, pero sí sabemos que hay recursos que están faltando en la provincia de Santa Fe para luchar contra el narcotráfico, más allá de que la política de Estado sea luchar o no luchar, o penalizar o legalizar. Más allá de esto, profesora Rossi, sabemos que en Colombia, por ejemplo, se ha logrado un avance, si bien todavía no está controlado, a través de quintuplicar el salario de la policía. La corrupción policial es importante justamente para que funcione bien el narcotráfico. ¿Cómo ve usted una medida como esa, por ejemplo? Mira, me parece bien que se le aumente el salario a la policía, pero eso no es ninguna garantía, porque cuando ya mantienen vínculos con el narcotráfico van a seguir manteniéndolo. Y la policía colombiana no es un ejemplo, por ejemplo, de respeto por los derechos humanos. Sabemos perfectamente bien que ejércitos y policía están involucrados en los falsos positivos, por ejemplo, que son gente secuestrada en determinada zona, matada, y después se lo presenta como que eran guerrilleros, o pueden presentarse como narcotraficantes o lo que fuera. O sea, no es una institución limpia y pulcra, a pesar de que se le pueda aumentar el sueldo. La cercanía con el narcotráfico tiene un gran poder de corrupción, y este poder de corrupción se da en todos los niveles, desde abajo hasta arriba. Entonces, por ejemplo, yo he podido mirar en Ecuador, en la zona de fronteriza con Colombia, donde hay tráficos, etcétera, gente con fajo de billetes así para mostrar que ellos trabajaban por los narcotraficantes y eran justamente cooptados por ellos. Y la cooptación viene por dos vías. Uno, intento de involucrar, y si no acepta viene la amenaza de muerte. Y esto le pasó a un teniente en la frontera colombo-ecuatoriana, que me decía justamente que cuando llegó trataron de coimearlo. Dijo que no, entonces que trataron de que se inserte directamente en el negocio. Cuando dijo que no, listado negro. Y le hicieron un operativo y mataron a su gente. Y está pasando en México, sí, a todas luces, ¿no? Incluso una alcaldesa muy joven que se animó a asumir el ejercicio del poder, hace poco, creo que fue en Ciudad Juárez, tuvo que renunciar pocos días después por las amenazas concretas de muerte que tenía todos los días. Ese es un extremo. Ahora, aquí es mucho más burdo. El otro día un narcotraficante se fue por la puerta de la alcaldía. De la mano del comisario. Sin disparar nada, de la mano de un comisario, exactamente. Sí. Incluso, Matilde Brera, hubo el otro día un fallo muy curioso en el cual se habla del olfato policial. Esto es, policías que cuando van a testimoniar sobre una causa de narcotráfico dicen hubo una parte de investigación y después teníamos el olfato policial. Resulta que después se descubrieron llamados al celular del policía y el narcotraficante. ¿Cómo se pone un freno a esto? Aquí, digamos, una realidad más concreta. Es cierto que esto es responsabilidad de todos los poderes, pero yo voy a hacer una crítica al Poder Judicial, que es ante quien yo trabajo, ¿no? Y a los ministerios públicos, al Ministerio Público Fiscal sobre todo. Porque nosotros venimos denunciando, la defensa pública tiene como política oficial denunciar estas cosas. No puede, digamos, a mí realmente, y lo digo sinceramente y lo digo delante de los tribunales también, no me impresiona la denuncia del doctor Palacín, ni me impresiona la denuncia de los jueces contra la corrupción policial si ellos mismos no toman las medidas que están obligados a tomar. No puede ser que se denuncie a la policía como corrupta y después se condene a las personas con ese proceso corrupto. Eso es una contradicción muy gruesa y que avala las políticas corruptas del accionar policial. Entonces, yo critico a todos los poderes, pero en el ámbito del Poder Judicial, yo hace 7 años que sistemáticamente voy a los juicios orales y veo que los fiscales denuncian a la policía y a veces los jueces también denuncian, pero siempre condenan, jamás declaran que una investigación es ilegal
porque la policía actúa por olfato, porque actúa por prácticas ilegales, y jamás condenan en el ámbito que a ellos les corresponde, o sea, declarando la nulidad de ese proceso, y que es la única forma de obligar a la policía que de aquí en más hagan procesos limpios y ajustados a la ley. Entonces uno termina siendo parte de ese mecanismo que reproduce la corrupción. Doctora, creo que ¿considera la justicia defiende a los policías, protege a los policías? ¿Es así? ¿Es un poco como dice la doctora Bruera? ¿Usted cómo lo ve? Yo no considero que se defienda a los policías. ¿A qué se llama defender a los policías? O proteger a los policías. Yo no, en todos mis años de carrera no siento haber avalado un procedimiento policial, si me parece que estaba viciado de nulidad. De las denuncias que he hecho han sido los casos en particular donde se ha visto dentro de una causa determinada, en una audiencia de un juicio, audiencia de debate que pública. Las denuncias que he tenido que hacer porque de la investigación de repente desaparece una persona con un escueto, dejó de trabajar vendiendo droga. Bueno, ustedes conocen la multiplicidad de mis denuncias. Realmente considero que nunca avalé un procedimiento policial que a mi juicio tendría que haber estado viciado de nulidad. Vamos a tener diferencias obviamente muy grandes con Matilde en ese sentido, las tenemos inclusive con la Fiscalía, son criterios, pero estoy absolutamente tranquila en ese sentido, y de todas las denuncias que hice contra funcionarios policiales fueron denuncias que quedaron archivadas en las fiscalías y luego sobreseídas, y ese personal policial fue derivado a otra repartición, cuando mucho, pero no ha habido nadie, es cierto, nadie castigado por ese tipo de denuncias. Pero yo les aclaro, los tribunales orales fueron creados en el año 93, si mal no recuerdo. En el 93 hasta la fecha no hay casi casos de nulidades, hay muy pocos. En general son del Tribunal Oral 2, del Tribunal Oral 1, en estos 7 años no he visto ninguno. Yo no digo que los jueces abiertamente avalen o formen parte de la corrupción, pero sí digo que determinadas prácticas políticas, también del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, avalan, porque ¿de qué sirve que obviamente que van a salir sobreseídos, como dice la doctora, si por un lado se denuncia y por otro lado se usa una prueba viciada, se usa para condenar a una persona? Entonces no se le está poniendo freno a la policía. La policía hay que decirle: señor, esto es un delito, o usted está investigado por un delito, por lo tanto lo que usted dice, como usted está sospechado, no sirve de prueba para condenar a nadie. Eso es claro. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Bueno, a mí me parece que como decía la doctora, este es obviamente un tema de los 3 poderes y de los 3 niveles del Estado. Lo que está faltando, y no hemos podido elaborar, es una política de Estado, y las señales que se emiten desde el poder político, desde mi punto de vista, son muy deficitarias. El hecho de que haya pasado inadvertidamente que en una camioneta de la Cedronar, de la Secretaría de Estado, hubieran encontrado 8 kilos de cocaína y el secretario de Estado no hubiera renunciado, me parece que son mensajes pésimos a la hora de enviar mensaje a los agentes de fuerza de seguridad que quieran hacer las cosas como corresponde. Me parece que está faltando eso, hay niveles de coordinación inexistentes, basta hablar con representantes de fuerza de seguridad para que ellos mismos expresen o los celos profesionales o la falta de confianza directamente para trabajar en conjunto. Lo que ha hecho Prefectura, nosotros tenemos respuesta de un pedido de informe de los últimos años de Prefectura en nuestra zona, y todos los procedimientos tienen que ver con consumidores, con incautaciones que van en 7 gramos de marihuana, realmente que si no fuera tan grave el tema sería para reírse. Entonces me parece que los primeros que tenemos que dar una señal somos los que tenemos responsabilidades políticas, y en esto entra un tema fundamental a tallar, que es la financiación de las campañas, que me parece que es un tema vital para que cada fuerza política pueda expresar a través de cómo se financia su desarrollo político, expresar los compromisos que tiene en temas importantes como el del narcotráfico. ¿Usted cree que detrás del financiamiento de la campaña hay dinero del narcotráfico, Peralta?
Mire, yo recomiendo leer el libro Argentina, un país narco, del periodista Maura Federico, donde hay un ejemplo muy claro, por supuesto sin poder hacer nombres, pero evidentemente si las cuentas de las campañas políticas no están claras, uno tiene todo el derecho a pensar que pueden estar, que en vez de aportes de campaña sean inversiones para distintos negocios. Gracias. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con...